¿Cómo están, hermanos? Me da gusto saludarles. Espero en el Señor que todos se encuentren muy bien, gozando de sus bendiciones. Y pues, primero damos gracias a Dios de que nos permite estar aquí compartiendo su palabra, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Cristo y pues también estar en comunión unos con otros por medio, aunque sea a la distancia, pero por medio de este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel. Pues sean todos ustedes bienvenidos, hermanos, familiares y amigos. Y pues como ustedes ya saben, estamos en vísperas de Navidad, de esta tradición cristiana en la cual conmemoramos el nacimiento. No es que se celebre, no es como el cumpleaños de Cristo, sino conmemoramos, ¿verdad?, el nacimiento, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un punto muy importante. Nos estamos preparando para Navidad en todos los ámbitos. Las empresas ya están haciendo sus comidas, sus cenas de fin de año, se están preparando, perdón, para Navidad. En varias casas ya nos estamos preparando para la Navidad. En la iglesia nos estamos preparando para la Navidad. Pero recordar que lo que nosotros hacemos en Navidad es conmemorar la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es su cumpleaños, realmente no es la fecha en que Jesucristo nació, pero tradicionalmente, entonces, desde hace muchos siglos, la cristiandad conmemora, ¿verdad? Recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, tenemos nosotros registro en las Escrituras, precisamente incluso antes de su nacimiento, cómo Dios preparó todas las cosas y el tiempo, en la historia, las sazones, las personas idóneas, para que su Hijo, nuestro Redentor, el Hijo de David, interviniera en la escena, en la historia de este mundo para salvarlo de sus pecados. Por supuesto, todo aquel que cree en él. Y pues, hermanos, entre esos registros tenemos en los evangelios tanto de Mateo como de Lucas, el anuncio que los ángeles o el ángel da tanto a María, y en este caso hoy vamos a estudiar el anuncio del nacimiento de Jesús a José, el padre putativo del Señor, la importancia y la relevancia que tienen estos textos para dárnoslo a conocer el Señor a nosotros, y a dónde nos quiere llevar, cuál es el punto en específico en la anunciación o el anuncio que el ángel da tanto a María como a José. El domingo estuvimos predicando sobre la anunciación o el anuncio del nacimiento de Jesús a María, María la Virgen, la Madre del Señor. Hoy, en este devocional, vamos a estudiar la anunciación o el anuncio del ángel a José sobre el nacimiento del Señor. Está anunciando, vamos a ver dos puntos principales, que sería, por supuesto, el anuncio de su nacimiento, pero también el propósito de su encarnación. Así que les voy a pedir, por favor, que vayan conmigo a las Escrituras, al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Entonces, ahí en casa vamos al Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 1. Y el objeto de nuestro estudio, los versículos van a ser Mateo, capítulo 1, de los versículos 18 al 25. Mateo 1, de los versículos 18 al 25. Y dice así la Escritura. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que podemos observar nosotros, hermanos, como dije ya, estos dos puntos. Primero, el anuncio del nacimiento del Redentor, ¿verdad? Pero también el propósito de su encarnación. ¿Por qué es que Jesús venía a este mundo y cuál era la meta o el propósito que Dios tenía para que su Hijo se encarnase? Así que vamos a entrar a este estudio, pero antes te voy a pedir que oremos, pongamos este tiempo en las manos del Señor y seguimos con la enseñanza. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú que haya hecho las obras y las maravillas como tú. Te exaltamos, Padre, porque nadie ha mostrado un amor tan grande, tan profundo, tan excelso, tan maravilloso como el tuyo, por lo cual enviaste a tu Hijo, se encarnó y lo enviaste a este mundo para que Él pusiese su vida por nosotros los pecadores y para que así, bendito Dios, Él comprara nuestra redención a causa de nuestros pecados. El justo por los injustos se entregó y por eso, Señor, es que te exaltamos y te glorificamos, porque por medio del nacimiento, pero también la obra redentora de Cristo en su muerte y resurrección, nos has dado salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Padre, así que gracias y Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, rogarte que en el nombre de Cristo Jesús tú nos limpies de toda maldad y agradecemos tu fidelidad para con todos y cada uno de nosotros y nuestras familias, que hasta el día de hoy no nos hace falta nada, provees de todo lo necesario, bendices nuestra salud, nuestra vida y también, Señor, nuestro trabajo y todo aquello que permite que solventemos las necesidades propias de nuestra familia. Señor, te exaltamos y te glorificamos y encomendamos este devocional en tus manos, donde pretendemos, Señor, entender con la suministración de tu Espíritu y la guía de tu palabra, pretendemos entender no solamente la profundidad, lo que encierra el nacimiento de nuestro Redentor, sino también su propósito eterno. Así que, gracias, Padre, te exaltamos y te glorificamos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el ángel le habla por medio de sueños a José, el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo, y aquí nos habla de un contexto interesante. Dice que María, la madre de José, estaba ya, hermanos, ella ya estaba comprometida, desposada con José. Entonces, esto en el contexto, hermanos, histórico de la historia, es que para el judaísmo, que es de donde son nuestros personajes principales, que es María, José y el bebé, o el Señor Jesucristo, para nuestros personajes principales en aquellos tiempos, hermanos, la ley de Moisés, ¿verdad? Mostraba que cuando alguien ya se comprometía o se desposaba, aunque todavía no vivían juntos y no se consumaba precisamente la unión civil, ¿verdad? O la unión conyugal o matrimonial, de todos modos, cuando ya estaban desposados o comprometidos, tanto el varón como la mujer tenían que guardarse de tal manera que tenían que comportarse como si ya estuviesen casados. Tanto la mujer ya se consideraba, aunque no todavía legalmente, ya se consideraba la mujer del varón que la iba a desposar, y lo mismo el varón se consideraba el varón de la mujer, la cual se estaba desposando. Entonces, ya era un compromiso, hermanos, ya era un compromiso serio, por lo cual no se podía caer en situaciones como de pecado, como la fornicación, ¿verdad? Cuando el ángel le anuncia, cuando José se entera de que María estaba embarazada, por supuesto, en los momentos y en aquellos tiempos se pudo haber pensado, y por supuesto se pensó, que María había entrado en una relación fuera del matrimonio y que por eso había caído en fornicación. Y eso llevó a que pues cayeran muy probablemente en vituperio y juicio de la comunidad de aquellos tiempos. José amaba de tal manera a María que él no quería, cuando dice difamarles, llevarla a las autoridades de Israel, los judíos, para que ella entrase en un juicio y se le castigara,
¿verdad? Porque José de antemano sabía del corazón o sabía de la entrega de María hacia él como su prometido. Fue ahí que interviene Dios por medio del ángel y le da el mensaje de que él guardara y protegiera y se mantuviera en su compromiso con María para que pudiera nacer este bebé, la cual ella había engendrado, y le da la explicación. Ella ha engendrado por el Espíritu Santo y, por supuesto, el bebé que ella trae será llamado Hijo del Altísimo, y entonces es donde viene toda la explicación. Una vez que José entonces comprendió el anuncio que el ángel le dio por medio de sus sueños. Dice la escritura que José se levantó y tomó a su mujer y no la conoció hasta que ella tuvo a su primogénito, que fue el Señor Jesucristo. Es parte de la historia, pero ¿qué podemos observar, hermanos? Yo les decía dos propósitos que podemos observar aquí en el anuncio del ángel a José en cuanto al nacimiento de nuestro Redentor. Bueno, primero vamos a hablar un primer propósito, hermanos, de que el ángel se haya aparecido en sueños, cuando menos por sueños, a José, es hablar de su nacimiento, los aspectos que comprendían su nacimiento. No era por fornicación, no era por obra de hombre, sino que era plena y completamente la obra de Dios. Entonces, un punto importante que tenemos que observar primero es que el nacimiento de Cristo no era hombre, no era por pecado, no era por hombre, es decir, por obra humana, sino que era la intervención de Dios para cumplir sus propósitos principalmente con Israel. Entonces, primero vamos a observar el propósito de su nacimiento, ¿verdad? Es cumplir todo lo que Dios había hablado a Israel, y lo primero que tenemos que observar es que la concepción, ¿verdad?, del Señor Jesucristo y su nacimiento iban a ser por obra de Dios, es decir, que el Señor Jesucristo era de origen divino, ¿verdad?, pues era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces es el Hijo engendrado por Dios, engendrado por el Espíritu Santo. No era obra de hombre, no era por causa de pecado, sino que dice la Escritura que entonces era porque él había sido engendrado por el Espíritu Santo. De hecho, las Escrituras hablan sobre esta situación de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, de entre todos los seres, es el único ser que proviene de Dios, ¿verdad?, y que además es, por supuesto, de origen divino, porque dice la Escritura que Él es el Hijo engendrado de nuestro Dios, precisamente Él es el Dios eterno, ¿verdad? Si me acompañan un poquito a Hebreos, allí en la epístola a los Hebreos, desde el primer capítulo, ¿verdad? Dice el versículo 5, dice Hebreos 1:5, dice: porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y esto es lo que dice también el versículo 7 de Salmo 12, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que el Señor Jesucristo, de todos los seres que hay en todo el universo, es el único engendrado por Dios. Todos los demás somos criaturas, los ángeles, aún Satanás, los demonios, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver, todos somos criaturas, y Cristo es el único engendrado por Dios, como ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Así que fue el Espíritu Santo el que puso esa semilla, ¿verdad?, en el vientre de María. De ahí que vamos al segundo punto. Primero, en cuanto a su nacimiento, tenemos que observar que Jesucristo es de origen divino, ya que es el Hijo engendrado de Dios, el único engendrado, porque ha sido precisamente ha sido la semilla del Espíritu Santo puesta en María la Virgen. Y nos lleva a este segundo punto en cuanto a su nacimiento, ya que, por supuesto, la intervención al nacimiento de Cristo fue una intervención divina, ya que fue concebido, ¿verdad?, por medio de una virgen, ¿verdad? Fue concebido sin pecado. Este punto para los creyentes es demasiado importante, es parte fundamental de nuestras creencias, es parte fundamental, hermanos, de nuestra fe, ya que si Jesucristo hubiese sido engendrado
precisamente y total obra de hombre, ya sea ya que haya sido de que José y María, como matrimonio, hayan ellos concebido, ¿verdad?, al Señor, pues entonces el Señor Jesucristo solamente fuese un hombre, total y completamente un hombre, por lo cual, al ser total y completamente un hombre, por supuesto, él hubiese adquirido o heredado la naturaleza pecaminosa que todos heredamos, como lo que se conoce como el pecado original. Él hubiera heredado la naturaleza pecaminosa, así que aunque hubiese muerto en la cruz, y como piensan los testigos de Jehová y otros arrianos de un teólogo de hace muchos siglos, ¿verdad? Como piensan estas personas, entonces él solamente murió en la cruz, fue levantado por el poder de Dios en resurrección, pero él no era el Hijo de Dios porque era una criatura. No, no es así. La Biblia enseña que el Señor Jesucristo, él, hermanos, fue concebido por el Espíritu Santo, vino por medio de una virgen, no hubo intervención de varón alguno, hermanos, por lo cual el Señor Jesucristo no nació con naturaleza pecaminosa, esto es, nació perfecto y sin pecado. Por eso la importancia del nacimiento virginal, ¿verdad? Esto cumple, como ya lo sabemos, cumple profecías del Antiguo Testamento y hemos ya estudiado como Isaías 7:14, que lo podemos leer ahorita, Isaías 7:14, donde dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y nos dice aquí en el texto de Mateo que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Emmanuel o Immanuel es Dios con nosotros. Así que el nacimiento virginal, hermanos, provee y garantiza que precisamente la intervención de nuestro Señor Jesucristo en la historia del hombre, en la historia de este mundo, sea de tal manera que Él, al ser 100% hombre y 100% Dios, sea el único y verdadero redentor de toda la humanidad y de todo aquel que cree, ya que Él no heredó naturaleza pecaminosa, sino que Él fue siempre perfecto y sin pecado. Nunca pecó y cumplió a cabalidad la ley de nuestro Dios. ¿Ok? Así que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, según el ángel comunicó a José, fue de intervención divina, es decir, fue engendrado por el Espíritu Santo. Después podemos ver que nació de una virgen, importante que naciese de una virgen, y podemos ver en cuanto a su nacimiento también que su descendencia también cumple las profecías del Antiguo Testamento. Fue de descendencia humana, pero de la tribu de Judá, ¿verdad? Él es descendiente del rey David, ¿verdad? Del cual recibió, por supuesto, promesa del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo cumple la descendencia davídica para reclamar, por supuesto, para reclamar legalmente el trono de David, como dice la Escritura, el trono de David, su padre. Dice el texto aquí en Mateo 1, ¿verdad? Dice el texto, versículo Mateo 1:20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ok? Así que Jesús es precisamente del linaje de David, por lo cual es literalmente él puede reclamar de una manera legal, el trono de David, ¿verdad? Dice precisamente en Mateo 1, versículo 1 al 2, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ok? Entonces está marcando aquí la descendencia legal que podría reclamar el Señor Jesucristo como el hijo de David o el descendiente al trono de David. Recordemos que el Evangelio de Mateo, hermanos, familiares y amigos, recordemos que el Evangelio de Mateo está, hermanos, dirigidos originalmente, su auditorio original eran los judíos o los cristianos que habían nacido a Cristo, precisamente los primeros judíos que nacieron a Cristo. Está dirigido el Evangelio de Mateo a los judíos, ¿ok? Y en el concepto judío, el propósito del libro de Mateo es presentar a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido, como el hijo de David. Y el tema principal, por supuesto, del Evangelio de Mateo es el reino mesiánico, el reino de los cielos. Pero el propósito es presentar a Jesús de Nazaret como el heredero
¿verdad?, legítimo a reclamar el trono de David. Así que en cuanto a su nacimiento podemos observar, el ángel le habla a José y le muestra que el Señor Jesucristo nacería engendrado por el Espíritu Santo, por lo cual es el único ser engendrado de Dios, proviene de Dios, pero por lo tanto es Dios. Tendría que venir de una virgen para cumplir las profecías, pero el propósito del cumplimiento de la profecía del nacimiento virginal es que él no heredara la naturaleza pecaminosa. Y también el propósito del nacimiento del Señor es que Él fuera el hijo legítimo de David, el descendiente de David, que pudiera reclamar su trono y mostrar que Él era el ungido de Dios para reclamar el reino de Israel. Ahora vamos a avanzar, hermanos, en cuanto al propósito de su encarnación. Entonces, ¿por qué o para qué es que nació el Señor Jesucristo? Y primero es que vamos a ver que en su nombre llevaría el propósito de su ministerio, ¿verdad? Dice el texto, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, anunciando entonces la profecía, el ángel, o confirmando la profecía, el ángel habla del propósito de la encarnación del Señor Jesucristo. Jesús o Yeshua, ¿verdad? Quiere decir Dios salva, es decir, era Dios encarnado quien venía a traer redención a su pueblo. Eso lo podemos ver en Isaías 53, te recomiendo que lo leas en casa para no tomar tiempo en esto, sino que lo leas en casa y te vas a dar cuenta que en Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y que Él vino a dar su vida a causa, ¿verdad? Y por su pueblo, que en principio es Israel, y por toda la gente del mundo que pusiera su fe en Él. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo, desde que el ángel le da, incluso no fue Jesús, no fue José, no fue María quienes eligieron el nombre del Señor, sino fue el ángel quien transmitió y comunicó qué nombre tenía que llevar el ser que iba a nacer, y este era Jesús, ya que Jehová o Dios mismo estaba cumpliendo la redención a su pueblo Israel y a todo el mundo de fe. ¿Ok? Entonces, en el nacimiento del Señor, en su encarnación, en su nombre llevaba el propósito de su ministerio, que era salvación. Salvar a Israel y a la humanidad de sus pecados, ese era el propósito de su encarnación por medio de su sacrificio. También otro propósito, además de que en su propio nombre lleva el propósito de su encarnación, es que en su nombre llevaría el propósito, ¿verdad?, de su ministerio. Por supuesto, esto es hablando de que Él tendría que hablar de que Él es el Mesías prometido, Él es el Immanuel, Él es el Dios con nosotros, y por eso el Señor en el libro de Mateo, sobre todo en el libro de Mateo, cuando comenzó su ministerio, podríamos observarlo por ahí desde el capítulo 3, cuando el Señor de Mateo, el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio, sabiendo que los judíos entendían en el contexto según las Escrituras, Él les dijo, he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál era el reino de los cielos? Los judíos entendían que el reino de los cielos era el reino mesiánico, ¿verdad? El gobierno de Dios regresando al pueblo de Israel, ese era el reino de los cielos. Por eso el propósito de la encarnación de Cristo era hablar de su ministerio. Esto es que Él era el Mesías prometido, ¿verdad? Porque él desde que anunciaba su ministerio, Él decía, he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en su nombre llevaba, hermanos, el propósito de su encarnación, pero también en su propio nombre llevaba el propósito de su ministerio. Traer, ¿verdad?, el reino o hacer cumplir el reino de los cielos prometido en las Escrituras antiguas de Israel. Y como tercer punto, hermanos, que quiero mostrarles rápido Isaías 9, cuando podemos ver que se cumple esta parte, hablando que este texto que vamos a leer de Isaías es un texto mesiánico. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es dado, ¿verdad? Nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, el propio Señor Jesucristo en su encarnación mostraba el propósito de su ministerio, y es que Él fuera
el Mesías de Israel, el Hijo de David, el cual se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No tenemos tiempo para analizar estos versículos, pero de entrada cuando lo vemos aquí en Isaías 9:6 podemos ver que Jesucristo era ya desde la eternidad como el Padre, Él era el Mesías prometido porque Él era el príncipe de paz, era el Rey verdadero porque era el fiel consejero, Él era el admirable precisamente porque tendría sabiduría de Dios, y el Dios fuerte es el que iba a sacar adelante a Israel, ¿verdad? Librándole de sus pecados y del yugo. Así que, hermanos, podemos observar que entonces el Señor Jesucristo en su encarnación, en su propio nombre, llevaba el propósito de su encarnación, que era salvar al mundo y Israel. Él era el Salvador del mundo, pero también de su ministerio. Él era el Mesías prometido, el que acercaba el reino de los cielos. Y por último podemos ver, hermanos, que uno de los puntos del propósito de la encarnación que el ángel le mostró a José, a quien anunció a Mateo, es que él cumpliría las promesas y las profecías de redención que Dios dio a Israel y a la humanidad. Jesús era el cumplimiento de las promesas, ¿verdad? Porque dice así, Mateo 1:21 en adelante, dice, y darálos un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos observar que Jesús de Nazaret en su encarnación cumpliría todas las promesas que Dios había dado a Israel y al mundo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo venía al mundo, Él era el cumplimiento de esas profecías mesiánicas que se habían hablado en el Antiguo Testamento. Así que cuando nosotros conmemoramos, hermanos, y volvemos a leer estos textos del anuncio del nacimiento de Jesús, ya sea a María o a José, tenemos que recordar que su nacimiento fue de origen divino. Él es el engendrado de Dios. Vino de una virgen porque él no podía heredar la naturaleza pecaminosa y por supuesto en su naturaleza humana es el hijo de David, el que podía reclamar legítimamente el reino de David. Y en su encarnación, en su propio nombre, Él es el Salvador, Él es el Mesías prometido, ¿verdad? Y por supuesto, Él es el cumplimiento de las promesas de Dios dadas a Israel. Pues hermanos, espero que esto nos haya ayudado a comprender un poco más estos pasajes del anuncio del nacimiento del Señor. Y pues hermanos, espero que también esto haya sido de edificación. Pues les mando un fuerte abrazo, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos el próximo domingo, hermanos, en nuestro servicio dominical. Lleguen un tiempo antes. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.